Muy bien, pues buenos días a todos los que os habéis conectado. Gracias por conectaros y por el interés que habéis demostrado en el tema este de los retos en arritmias. La idea es, vamos a repasar un poco las preguntas que se plantearon en el reto y como es un poco difícil mantener una conversación multibanda online, pues lo que hacemos es, yo os comento un poco los resultados de las preguntas y luego al final dejamos un turno de preguntas y ahí hablamos todos. La primera cuestión se refería a cuál de los siguientes fármacos antiarrítmicos está contraindicado en un paciente con infarto de miocardio antiguo y una fibrilación auricular paroxística. Y la respuesta es la flecainida. El bisoprolol no solo no está contraindicado, sino que, como sabéis, se tienen que dar betabloqueantes si el paciente tiene disfunción ventricular. La amiodarona, en principio, no estaría contraindicado. La adenosina, pues no tiene mucho sentido porque es un fármaco agudo intravenoso. Y la flecainida está contraindicada porque hace ya mucho tiempo, en los años 90 del siglo pasado, se hizo un estudio, el estudio CAST, en el que a los pacientes que tenían esta historia ventricular frecuente después de un infarto se randomizaban a placebo o a un antiarrítmico del tipo de la flecainida y, como veis, la mortalidad total era muy superior en el grupo que recibía el antiarrítmico al grupo que recibía placebo. Desde entonces tenemos prohibido dar antiarrítmicos de clase 1 a pacientes con cardiopatía isquémica con infarto de miocardio. La segunda pregunta se refiere a el tratamiento con sulfato de magnesio intravenoso como tratamiento agudo. Bueno, esto es algo que se ve en urgencias o que se ve en las UCIs y se refiere a el tratamiento de las torsades de Juan, que son taquicardias ventriculares polimórficas que aparecen o que pueden aparecer en el síndrome de QT largo. A veces se utiliza el sulfato de magnesio un poco a la desesperada en taquicardias ventriculares monomórficas o en otras arritmias, pero la verdad es que no está demostrado que tenga efecto. Lo único que sí está demostrado es en las torsades de Juan, que son este tipo de arritmias. Son unas arritmias muy feas, como veis, que aparecen en pacientes que tienen el QT prolongado. Fijaos que en este paciente, en este latido, que es un latido normal, digamos, de QRS estrecho, el QT es tan largo que ni siquiera termina la onda T, porque empieza antes a aparecer la arritmia, y estos colgajos de arritmias polimórficas se llaman torsades de Quant y son las que típicamente se tratan con un sulfato de magnesio intravenoso o aumentando la frecuencia cardíaca con un marcapasos, como en este caso, que han empezado a estimular la aurícula y desaparecen las arritmias al aumentar la frecuencia cardíaca. La tercera cuestión era un poco de pega, era el diagnóstico de este electrocardiograma y os marcaba, un poco para confundir, con unas flechas lo que parece una actividad auricular regular que sugeriría que se trata de un flúter auricular. No hay que dejarse engañar, la diferencia entre el flúter y la fibrilación es que el flúter es completamente regular todo el tiempo y la fibrilación pues va cambiando. Entonces, si nos fijamos solo en 2 o 3 P's, en 2 o 3 ondas F, en 2 o 3 ondas auriculares, podemos llegar a la conclusión falsa de que el ritmo es regular, pero si nos damos cuenta un poco antes o un poco después, esto cambia y esto nos indica que se trata de una fibrilación auricular típica, como la mayoría pues, habréis diagnosticado sin problemas. Esta es una pregunta difícil. Es una pregunta para que se os quede un poco una complicación afortunadamente muy rara, pero que cuando ocurre tiene una alta mortalidad y hay que ser muy precoz en el diagnóstico si queremos salvar al paciente, y es la fístula atrioesofágica después de una ablación de fibrilación auricular. En un paciente sometido a un procedimiento de fibrilación auricular, aparentemente efectivo y sin incidencias, normalmente al cabo de 2 semanas, 3 semanas es cuando aparece esta complicación y consiste en que cuando nosotros aplicamos radiofrecuencia o aplicamos crioenergía en la pared posterior de la aurícula izquierda, estamos muy cerca de la pared esofágica, podemos lesionar la pared auricular y la pared esofágica y podemos hacer una fístula atrioesofágica, es decir, una comunicación entre la aurícula izquierda y la luz esofágica. Y eso, los síntomas que da son cualquiera de estos. Picos febriles es el más frecuente, porque entra material séptico directamente a la circulación, disfagia o dolor retroesternal,
y alteraciones neurológicas, déficit neurológico por embolias sistémicas. Afortunadamente es una complicación muy rara. En Murcia, que sepamos, no ha habido todavía ninguna, pero ocurre alrededor de un 1 por 1000 de los pacientes a los que se hace una ablación de fibrilación auricular. Y el problema es que como ocurre 2 o 3 semanas después y empieza muchas veces con picos febriles, pues si no la sospechamos se nos puede pasar por alto y tiene una mortalidad del 70 o del 80%. La pregunta sugiere en qué indicación o qué exploración diagnóstica indicaríamos, y la idea es que en este caso cualquier cosa que metamos en el esófago puede hacer que aumente la presión, puede hacer que pase contenido esofágico a la circulación y puede empeorar al paciente, de manera que hay que hacer una prueba que no sea invasiva, que no tenga que meter ningún tubo en el esófago, y esta es el TAC torácico con contraste, es la prueba que está indicada en estos casos. La pregunta 5 era un electro con una taquicardia, como veis, de QRS ancho, regular. El diagnóstico de estas taquicardias pues siempre es similar, es o bien una taquicardia ventricular o bien una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama. Cuando aparece un latido de QRS estrecho en medio de la taquicardia, como veis este de aquí, esto es lo que llamamos una captura y es diagnóstico de taquicardia ventricular, de manera que el diagnóstico de este paciente sería taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Un poco la moraleja de esto es que si tenéis un paciente y estáis viendo un monitor con una taquicardia de QRS ancho, por ejemplo en la ambulancia o en urgencias o en cualquier sitio donde el paciente esté monitorizado, fijaos un rato en el ritmo del monitor, porque a veces aparece un latido y luego no aparece ninguno más, a lo mejor en un minuto. Con lo cual, si vemos esto, ya tenemos el diagnóstico de taquicardia ventricular y ya no hace falta hacer más elucubraciones para el diagnóstico diferencial. La pregunta 6 es una pregunta de tratamiento preventivo de fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes fármacos sería más eficaz para reducir o eliminar el número de episodios de fibrilación auricular paroxística en un paciente que no tiene cardiopatía? Bueno, pues el bisoprolol no reduce el número de episodios, aunque puede reducir la frecuencia durante los episodios y puede hacerlos más tolerados o mejor tolerados, pero el número de episodios en principio no lo reduce. La dioxina no tiene ningún efecto, el diltiazem tampoco reduce los episodios y la flecainida sí, como sabéis es el fármaco de elección en los pacientes que tienen corazón normal y que tienen fibrilación auricular paroxística, es el fármaco que utilizamos generalmente como primera elección. Un paciente, aquí implantamos un marcapasos definitivo en modo VVI, por bloqueo V completo persistente, desarrolla en los días siguientes un claro síndrome de marcapasos. El síndrome de marcapasos, como sabéis, consiste en unos síntomas relativamente poco específicos. Pues a veces el paciente cuenta mareos, tiene hipotensión, cuenta sensación de astenia, opresión torácica, y es debido a que existe una asincronía o una disincronización entre la contracción auricular y la ventricular. Si nosotros ponemos un marcapasos que solamente detecta ventrículo en VVI, de manera que estimula ventrículo, pero no se entera de lo que está pasando en la aurícula, y la aurícula sigue en ritmo sinusal, tendremos dos ritmos desincronizados. Por un lado el ritmo auricular y por otro lado el ritmo ventricular. Esto es lo que puede producir un síndrome de marcapasos en un porcentaje de estos pacientes, y en este caso la solución es volver a sincronizar la aurícula con el ventrículo. No tiene sentido subir ni bajar la frecuencia, no tiene sentido poner un antiarrítmico, y lo que tiene sentido es cambiar por un marcapasos que detecte la aurícula y que sea capaz de resincronizar la contracción auricular con la contracción ventricular, de modo que la respuesta sería cambiar el dispositivo por uno en modo DDD. Esta es una pregunta interesante desde el punto de vista práctico para los que hacéis traslados de pacientes críticos en ambulancia o para los que hacéis urgencias. Y se refiere a un paciente portador de un desfibrilador automático implantable que acude a urgencias porque ha tenido choques repetidos del dispositivo y que, estando monitorizado en urgencias, vemos que el desfibrilador sigue dando choques a pesar de que el paciente en el monitor está en ritmo sinusal. Es algo como lo que vemos aquí. Tenemos un ritmo sinusal y, sin embargo, el desfibrilador da un choque y a lo mejor al cabo de unos minutos da otro choque, a pesar de que el paciente no tiene ninguna arritmia.
Lo que esto sugiere casi siempre es que ha habido una fractura del electrodo, del desfibrilador. El desfibrilador está haciendo un contacto inadecuado porque se ha roto su cable y esto genera ruido eléctrico. Y si interrogamos el dispositivo en ese momento, lo que vemos es que él está detectando ruido eléctrico y se cree que el paciente está en fibrilación ventricular, por lo que le da choques. Claro, en este caso, la actitud más correcta es evitar que el desfibrilador dé choques, puesto que el paciente no tiene ninguna arritmia, no hay que poner ningún antiarrítmico, que era una de las respuestas que se ofrecían, y tampoco hay que dejar que el desfibrilador siga dando choques, porque son, por supuesto, muy desagradables para el paciente, de manera que lo que hay que hacer es colocar un imán encima del desfibrilador. Estos son imanes especiales, digamos, que tenemos en las unidades de marcapasos, pero cualquier imán algo potente, como por ejemplo el de un altavoz, sirve perfectamente. Con el imán el desfibrilador deja de detectar y con ello deja de dar choques. Lo único, hay que mantener al paciente monitorizado porque, como le hemos dicho al desfibrilador que no detecte, si el paciente en ese momento hiciera una arritmia de verdad, el desfibrilador no se enteraría y tendríamos que tratarlo manualmente. Esta maniobra es importante porque hemos recibido, por ejemplo, aquí en la unidad de arritmias, pacientes que han venido desde otro centro trasladados en ambulancia por choques de este tipo, y el paciente ha recibido 15 choques durante el trayecto, con lo que eso supone, y durante todo el tiempo ha mantenido el ritmo sinusal. Simplemente colocando un imán encima del dispositivo se consigue que el aparato no dé más choques hasta que lleguemos al centro en el que se pueda interrogar el aparato y se pueda programar adecuadamente con el programador para que no le dé choques al paciente. La principal contraindicación de la adenosina, eso lo sabéis todos, es el asma bronquial. El asma bronquial, el paciente que ha tenido un asma o que ha tenido reacciones broncoespásticas no debe recibir adenosina, porque además, así como el efecto sobre las arritmias de la adenosina dura unos segundos y desaparece, cuando se produce un broncoespasmo por adenosina, esto no dura unos segundos. Esto puede ir a más y puede comprometer seriamente al paciente, de manera que es una contraindicación típica de la administración de adenosina. Espera un electro con una bradicardia. Si os pedía el diagnóstico, bueno, un poco el truco está en que el paciente está bradicárdico y, si os dais cuenta, no tiene ondas P, no se ven ondas auriculares, con lo cual esto significa que el nodo sinusal está parado de alguna manera. Por lo tanto, se trata de una disfunción sinusal, una enfermedad del nódulo sinusal, en la que el nódulo sinusal no funciona o funciona muy mal, y por eso toma el mando el siguiente marcapasos de emergencia, que es el marcapasos situado a nivel del nodo, el marcapasos nodal que llamamos. Por lo tanto, esto es un ritmo nodal, lento, un ritmo de escape que llamamos, a unos 35-40 por minuto en un paciente con una disfunción sinusal. La diferencia con el bloqueo AV es que en el bloqueo AV tenemos ondas P que no conducen y en la disfunción sinusal no tenemos ondas P, lo cual sugiere que el nodo sinusal pues, no está funcionando. Esta también la sabéis todas. Para revertir un episodio de fibrilación ventricular con el desfibrilador externo, los ritmos fibrilatorios cuestan más de desfibrilar, necesitan más energía, por lo tanto 50 julios no es adecuado empezar con 200 julios y por ser una fibrilación ventricular no hay QRS y por lo tanto no se debe sincronizar la descarga del desfibrilador, porque si no, si la sincronizamos es posible que retrasemos o que no demos la descarga porque el desfibrilador está buscando un QRS para dar la descarga y como no existe QRS, sino que existe una ondulación de la línea de base, pues esto no va a retrasar la terapia. De manera que para la fibrilación ventricular, 200 julios, no sincronizado, directamente choque. Esta es una situación muy frecuente en la práctica. Es un paciente al que le hemos puesto un marcapasos en modo VVI por un bloqueo AV paroxístico y le hemos programado la frecuencia del marcapasos a 60 por minuto. Y el paciente, al tomarse la presión arterial estando asintomático, ha visto que tiene 85 por minuto, le ha llamado la atención y nos consulta por ese motivo. Bueno, esto es totalmente normal. El marcapasos evita que el paciente tenga una frecuencia más lenta que la que nosotros programamos como frecuencia básica, pero no que el paciente tenga una frecuencia más rápida. Si el paciente en este momento ha recuperado su ritmo y va a 80 o a 90 o a 100, el marcapasos no va a hacer nada más que inhibirse
y dejar que el paciente tenga su ritmo, de manera que es completamente normal, no hay que tomar ninguna medida, no hay que hacer un electro, no hay que mandarlo al cardiólogo, el que el paciente tenga frecuencias superiores a las que hemos programado como frecuencia básica del marcapasos. Lo que no sería normal es que tuviera frecuencias inferiores a esa frecuencia básica. Paciente con fibrilación auricular permanente en tratamiento crónico con un beta bloqueante, que desde hace años está estable, está controlado, con una frecuencia en torno a 80 por minuto y que presenta una disnea progresiva de esfuerzo en los últimos días y le encontramos que está en fibrilación auricular pero a 120 latidos por minuto. Bien, este es un paciente en el cual tendemos a echarle la culpa de la descompensación a la fibrilación auricular y es lo contrario. Si el paciente ha estado crónicamente bien controlado, el betabloqueante no deja de hacer efecto, el betabloqueante no tiene efecto de tolerancia con el tiempo. Hay que comprobar que el paciente no ha dejado la medicación o ha reducido la dosis por su cuenta o alguien le ha cambiado esa medicación. Y si la medicación está igual y el paciente la sigue tomando igual, hay alguna causa que es la que está generando que esa fibrilación auricular vaya más rápida y no al contrario. El paciente puede haber tenido una infección, puede tener fiebre, puede tener un embolismo de pulmón, puede tener lo que sea. Pero eso es lo que está provocando que la fibrilación auricular vaya más rápida. No es que la fibrilación auricular se pone más rápida por las buenas y entonces empeora el paciente. De manera que lo que hemos de hacer es buscar un desencadenante y evaluarlo y corregirlo. Bueno, el score CHAS-VAS lo conocéis todos, es el score en el que nos basamos para indicar la anticoagulación en un paciente con una fibrilación auricular no valvular y lo tenéis en cualquier libro o en cualquier artículo de internet y como sabéis hay dos aspectos que cuentan, dos puntos. Uno es que el paciente haya tenido un ictus previo y otro es que tenga una edad mayor de 75. Sabéis que entre 65 y 75 es un punto y se añade otro punto cuando la edad es mayor de 75, de manera que la respuesta correcta pues, sería la de la edad. Este también era un electro facilito para diagnóstico, como veis es un electro de un paciente que consulta por palpitaciones, que tiene una taquicardia regular de QRS estrecho, QRS normal, a una frecuencia pues, de 170, 180 por minuto, y en la que no vemos claramente las ondas P. Vemos alteraciones de la repolarización, pero que son secundarias a la propia taquicardia, como aquí, por ejemplo, que veis un descenso del segmento ST, no se ven claramente las ondas P, y esto es una taquicardia típicamente, una taquicardia paroxística supraventricular. Es un paciente al que le haríamos maniobras vagales y si no responde, pues le pondríamos adenosina para quitarle su taquicardia. Esta también la sabéis todos, el fármaco antiarrítmico que tiene efecto sobre el tiroides es la amiodarona. La amiodarona lleva yodo en la molécula, aparte de otros mecanismos por los que puede actuar sobre el tiroides. Es muy frecuente, hasta un 20 o un 30% de los casos, que provoque un hipotiroidismo subclínico y puede provocar también hipertiroidismo por varios mecanismos como efecto secundario, de manera que se recomienda que los pacientes que toman crónicamente amiodarona les hagamos un control de hormonas tiroideas cada 6 meses y en caso de que se alteren las hormonas tiroideas, pues consultar con el cardiólogo para ver si es posible o es recomendable cambiar el fármaco o quitarlo. Esta es una curiosidad, es una taquicardia que, como veis, cambia bruscamente de pasar de tener un QRS ancho a tener un QRS estrecho sin cambio ninguno en el paso de uno a otro. Es decir, no hay cambios en la frecuencia prácticamente, no hay una pausa y luego arranca otra taquicardia, por eso no son dos taquicardias, es la misma. Y si antes tenía QRS ancho y ahora estrecho o al revés, pues quiere decir que es una taquicardia supraventricular que en un momento dado ha hecho un bloqueo de rama transitorio y que después se le ha quitado ese bloqueo de rama y nos muestra su QRS estrecho. Esto es una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama intermitente, ¿no? Una aberrancia que llamamos intermitente. Esto, pues supongo que también lo habéis visto todos, son niños que acuden por cualquier motivo y si a un niño le tomáis el pulso o si le hacéis un electro, pues notáis que el pulso no es tan regular como en los adultos. El corazón en los niños, sobre todo, no va como un reloj, entre comillas, sino que se acelera un poquito y se decelera un poquito. Y esto tiene que ver con las fases respiratorias, es lo que llamamos la arritmia sinusal respiratoria, y es un fenómeno completamente normal. Lo único que indica es que el sistema autonómico de los niños tiene mucha potencia, es muy
muy reactivo y hay un reflejo que con la respiración pues cambia un poquito la frecuencia cardíaca. Esto es perfectamente normal, no hay que hacer nada, no hay que mandarlo al cardiólogo, ni hay que hacer un eco, ni hay que hacer nada de nada. Es un fenómeno totalmente normal. Ya os digo que sobre todo se ve en niños o en jóvenes que tienen un tono vegetativo pues elevado. Esta también es una pregunta muy práctica, ¿no? Es un paciente que tiene monitorización por lo que sea, está monitorizado en la ambulancia o en urgencias o en una planta del hospital o en donde queráis y él suena una alarma en el monitor porque el monitor detecta lo que le parece que es una arritmia rápida en el paciente. Cuando vemos esto en el monitor, pues si tenemos dos derivaciones, como en este caso, es muy fácil porque vemos que en la derivación 2 el ritmo se mantiene como un ritmo normal. No puede ser que el paciente tenga una arritmia muy fea en una derivación y que tenga un ritmo normal en la otra. Esto nos dice que esto es un artefacto, pues porque se ha soltado la pegatina o porque el paciente está con movimiento muscular. Si solo tuviéramos esta derivación, pues podría ser más complicado, pero bueno, hay que sospecharlo porque si cogéis una regla o cogéis un compás y vais siguiendo los QRS, veis que aquí se asoma el QRS de verdad del paciente, aquí se asoma otro, aquí se asoma otro, aquí otro, es decir, el paciente realmente está manteniendo su ritmo normal y sobre ese ritmo se mete un ruido que es un artefacto y que no tiene ninguna importancia. No hay ninguna alteración del ritmo y no hay que hacer nada con este paciente, ¿no? Y la última pregunta se refería a un paciente de 72 años, hipertenso y diabético, que requiere disnea de esfuerzos moderados en los últimos días, que está en tratamiento con quinapril y con metformina y que en el electro muestra una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular un poco rápida de 102 por minuto. Y nos plantean por qué no debe iniciarse un tratamiento con flecainida. Bueno, pues no se os oculta que este es un paciente que tiene un CHAS-VASc elevado, tiene los años, tiene la hipertensión, tiene la diabetes y por lo tanto es un paciente que tiene un riesgo embólico no despreciable y tiene una fibrilación auricular que probablemente ya lleva como mínimo varios días de evolución. Con lo cual es un paciente que no podemos cardiovertir, que no debemos pasar a ritmo sinusal hasta que no estemos seguros de que no tiene trombos en la orejuela. Bien porque le hagamos un eco transesofágico o bien porque lo mantengamos anticoagulado durante 3 semanas correctamente. Por lo tanto, es un paciente al que no le podemos dar flecainida porque la flecainida es efectiva para revertir al ritmo sinusal y no conviene que este paciente pase a ritmo sinusal hasta que no tengamos la seguridad de que no nos va a hacer una embolia cuando recupere el ritmo. Bien, estas eran las respuestas de las 20 preguntas. Ya me ha comentado Sergio que la mayoría habéis acertado casi todas, con lo cual asumo que vais fuertes en arritmias y pues nada, si tenéis alguna pregunta la podemos ahora intentar comentar.